Hola a todos, mi nombre es Jason Beltrán y esto es Leer para Viajar. Continuamos con nuestro libro La Isla Misteriosa de Julio Verne, capítulo 1, parte 5. Esta parte se titula Una cerilla les abre nuevas ilusiones. El primer ciudadano de Penfro, después que la pila de la leña estuvo descargada, fue hacer las chimeneas habitables, obstruyendo los corredores a través de los cuales se establecía la corriente de aire. Arenas, piedras, ramas entrelazadas y barro cerraron herméticamente las galerías abiertas a los vientos del sur, aislando el anillo superior. Un solo agujero estrecho y sinuoso, que se abría en la parte lateral, fue dejado abierto para conducir el humo fuera y que tuviese tiro la lumbre. Las chimeneas quedaron divididas en 3 o 4 cuartos, si puede darse este nombre a cuevas sobrias, con las que una fiera apenas se habría contentado. Pero allí no había humedad y un hombre podía mantenerse en pie, al menos en los cuartos del centro. Una arena fina cubría el suelo y podría servir perfectamente aquel asilo, mientras se encontraba otro mejor. Durante la tarea, Helber y Pencroff hablaban. Quizá, decía el muchacho, nuestros compañeros habrían encontrado mejores instalaciones que las nuestras. Es posible, contestó el marino, pero en duda no te abstengas. Más vale una cuerda más en tu arco que no tener ninguna. Ah, prosiguió Helber, si traen a Smith, si lo encuentran, no me importa lo demás, y debemos dar gracias al cielo. Sí, murmuraba Pencroff, era todo un hombre. Era, dijo Helber, ¿es que desesperas de volverlo a ver? Dios me guarde de ello, contestó el marino. Ahora, dijo, ¿pueden volver nuestros amigos? Encontrarán un lugar confortable. Faltaba establecer la cocina y preparar la cena. Tareas sencillas y fácil. Al extremo del corredor de la izquierda, junto al estrecho orificio que se había dejado para la chimenea, pusieron grandes piedras planas. El calor que no escapase con el humo sería suficiente para tener dentro de una temperatura conveniente. La provisión de leña fue almacenada en uno de los departamentos y el marino puso sobre las piedras de la hoguera algunos leños mezclados con ramas secas. El marino se ocupaba de este trabajo cuando Helber le preguntó si tenía cerillas. Ciertamente, contestó Pencroff, y añadiré felizmente, porque sin cerillas o sin yesca nos hubiéramos visto muy apurados. Bah, haríamos fuego como los salvajes, contestó Helber, frotando 2 pedazos de leña seca el uno contra el otro. Bueno, haz la prueba y veremos si consigues otra cosa que romperte los brazos. No obstante, es un procedimiento muy sencillo y muy usado en las islas del Pacífico. No digo que no, contestó Pencroff, pero los salvajes conocen la manera de usarlo y emplean madera especial, porque más de una vez he querido procurarme fuego de esa suerte y no he conseguido nunca. Confieso que prefiero las cerillas. ¿Dónde están mis cerillas? Pencroff buscó en su chaleco la caja de cerillas, que no abandonaba nunca, ya que era un fumador rabioso. No lo encontró. Buscó en los bolsillos del pantalón y tampoco halló nada, con lo cual llegó al colmo su estupor. Bueno, la hemos hecho, dijo mirando a Helber. Se habrá caído de mi bolsillo y la he perdido. Tú, Helber, ¿no tienes nada, ni eslabón, ni nada que pueda hacer fuego? No, Pencroff. El marino salió siguiendo del joven, rascándose la frente. En la arena, en las rocas, cerca de la orilla del río, por todas partes buscaron con el mayor cuidado, pero inútilmente. La caja era de cobre y no hubiera podido escapar a sus miradas. Pencroff preguntó a Albert, ¿no has tirado la caja desde la barquilla?
Ya me guardé bien, contestó el marino, pero ¿cuándo ha sido uno sacudido como nosotros por los aires, un objeto tan pequeño puede haber desaparecido? Mi pipa. También me han abandonado. Diablo de caja. ¿Dónde puede estar? El mar se retira, dijo Helber. Corramos al sitio donde tomamos tierra. Era poco probable que se encontrase en la caja, que las olas habían debido arrastrar por los guairos durante la alta marea. Sin embargo, nada se perdía con buscarla. Hallberg y Penfro se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde habían tomado tierra el día anterior, a 200 pasos más o menos de las chimeneas. Allí, entre los guajarros y entre los huecos de las rocas, registraron minuciosamente, pero en vano. Si la caja hubiera caído en aquella parte, habría sido arrastrada por las olas. A medida que el mar se retiraba, el marino registraba todos los intersticios de la roca, sin encontrar nada. Era una pérdida grave en aquella circunstancia, y por el momento irreparable. Pencroff no ocultó su vivo descontento. Su frente se había arrugado gravemente y no pronunciaba ni una palabra. Helber quería consolarle haciéndole observar que probablemente las cerillas estarían mojadas por el agua del mar y que no valdrían. No, contestó el marino, están dentro de una caja de cobre que cierra muy bien. Y ahora, ¿cómo nos la arreglaremos? Ya encontraremos algún medio de procurarnos fuego, dijo Helber. Smith y Spilett no serán tan tontos como nosotros. Sí, respondió Pencroff, pero mientras estamos sin fuego y nuestros compañeros no encontraran más que una triste escena a su vuelta. Pero, dijo vivamente Halbert, es imposible que no traigan cerillas o yesca. Lo dudo, respondió el marino sacudiendo la cabeza. En primer lugar, Nat y Smith no fuman, y temo que Spilett haya preferido conservar su carnet y su lápiz en vez de la caja de cerillas. Halbert no contestó. La pérdida de la caja era evidentemente un hecho sensible. Sin embargo, el joven contaba con poder procurarse fuego de una manera u otra. Pencroff, hombre más experimentado, a quien no le asustaban las dificultades grandes y pequeñas, no era del mismo parecer, pero de todos modos no había más que un partido: esperar la vuelta de Nab y del periodista, renunciando a la cena de huevos que querían prepararles. El régimen de carne cruda no le parecía, ni para ellos ni para él mismo, una perspectiva agradable. Antes de volver a las chimeneas, el marino y Helbert, previniendo el caso de que el fuego les faltara definitivamente, hicieron una nueva recogida de litodomos y volvieron silenciosamente a su morada. Pencroff, con los ojos fijos en el suelo, seguía buscando su caja. Remontó a la orilla izquierda del río desde su desembocadura hasta el ángulo en que la almadía estaba amarrada. Volvió a la meseta superior, la recorrió en todos los sentidos y registró las altas hierbas y la orilla del bosque, pero en vano. Eran las 5 de la tarde cuando Helber y el marino entraron en las chimeneas. Es inútil decir que registraron todos los corredores hasta los más oscuros rincones, y que tuvieron que renunciar decididamente a sus pesquisas. Hacia las 6, en el momento en que el sol desaparecía detrás de las altas tierras del oeste, Helber, que iba y venía por la playa, anunció la vuelta de Nat y de Gedeón Spilett. Volvían solos. Al joven se le encogió el corazón. El marino no se había equivocado en sus pensamientos. No habían encontrado al ingeniero Cyrus Smith. El corresponsal, al llegar, se dejó caer sobre una roca sin decir palabra. Rendido de cansancio y muerto de hambre, no tenía fuerzas para hablar. En cuanto a Nab, sus ojos enrojecidos probaban cuánto había llorado, y las nuevas lágrimas que no podían retener decían demasiado claramente que habían perdido toda esperanza. El reportero hizo relación de la pesquisa que habían practicado para encontrar a Cyrus Smith. Nat y él habían recorrido la costa en un espacio de más de 8 millas, y por consiguiente mucho más allá de donde se había efectuado la penúltima caída del globo, caída a la que siguió la desaparición del ingeniero y del perro Top. La playa estaba desierta.
Ningún rastro, ningún vestigio, ni un guijarro fueron de su sitio, ni un indicio sobre la arena, ni una señal de pie humano en toda aquella parte del litoral. Era evidente que ningún habitante frecuentaba aquella parte de la costa. El mar estaba también desierto como la orilla, y sin embargo era allí, a algunos centenares de pies de la costa, donde el ingeniero había encontrado su tumba. En aquel momento Nab se levantó y con una voz que denotaba los sentimientos de esperanza que quedaban en él exclamó: No, no, no está muerto. No, no puede ser. El morir yo o cualquier otro hubiera sido posible, pero él jamás. Es un hombre que sabe librarse de todo. Después las fuerzas le abandonaron. Ah, no puedo más, murmuró. Albert corrió hacia él. Nab, dijo el joven, lo encontraremos. Dios nos lo va a devolver. Pero entre tanto necesita reponerse. Coma un poco, se lo ruego. Y al decir esto, le ofrecía al pobre negro unos puñados de mariscos, triste e insuficiente alimento. Nab no había comido desde hacía muchas horas, pero rehusó, privado de su sueño. Nab no quería ni podía vivir. En cuanto a Gedeon Sleep, devoró los moluscos y después se tendió sobre la arena, al pie de una roca. Estaba extenuado, pero tranquilo. Entonces Helber se aproximó a él y tomándole la mano le dijo: Señor, hemos descubierto un abrigo en donde estará mejor que aquí. La noche se acerca. Venga a descansar. Mañana veremos. El corresponsal se levantó y guiado por el joven se dirigió a las chimeneas. En aquel momento Pencroff se acercó a él y con el tono más natural del mundo le preguntó si por casualidad le quedaba alguna cerilla. Gedeon Sleep se detuvo, registró sus bolsillos, no encontró nada y dijo: Tenía, pero he debido tirarlas. El marino llamó entonces a Nab, le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. ¡Maldición! Exclamó el marino sin contenerse. El reportero lo oyó y acercándose a él le preguntó: ¿No tiene una cerilla? Ni una, y por consiguiente no hay fuego. ¡Ah! Exclamó Nab, si tuviera mi amo, él sabría hacerlo. Los cuatro náufragos quedaron inmóviles y se miraron no sin inquietud. Helber fue el primero en romper el silencio diciendo: Señor Split, usted es fumador y siempre ha llevado cerillas. Quizás no ha buscado bien. Busque aún. Una nos bastaría. El periodista volvió a registrar los bolsillos del pantalón, del chaleco, del gabán y al fin, con gran júbilo de Pencroff y no menos sorpresa suya, sintió un pedacito de madera en el fondo del chaleco. Sus dedos lo habían sentido a través de la tela, pero no podía sacarlo. Cómo debía ser una cerilla y no había más? Había que evitar se encendiese prematuramente. ¿Quiere usted que yo la saque?, dijo el joven Helber. Y muy distraídamente, sin romperlo, logró extraer aquel pedacito de madera, aquel miserable y precioso objeto, que para aquellos pobre gente tenía tan gran importancia. Estaba intacto. Una cerilla, exclamó Pencroff. Ah, es como si tuviéramos un cargamento entero. Lo tomó y seguido de sus compañeros regresó a la chimenea. Aquel pedacito de madera que en los países habitados se prodiga con tanta indiferencia y cuyo valor es nulo, exigía en las circunstancias en que se hallaban los náufragos una gran preocupación. El marino se aseguró de que estaba bien seco. Después dijo: necesitaría un papel. Tenga usted, respondió Gedeon Split, que después de vacilar arrancó una hoja de su cuaderno. Pencroff tomó el pedazo de papel que le tenía el periodista y se puso de rodillas delante de la lumbre. Tomó un puñado de hierba y hojas secas y las puso bajo los leños y las astillas, de manera que el aire pudiera circular libremente e inflamar con rapidez la leña seca. Dobló el papel en forma de corneta, como hacen los fumadores de pipa cuando soplan mucho el viento, y lo introdujo entre la leña. Tomó un guajiro áspero, lo limpió con cuidado y con latido de corazón frotó la cerilla conteniendo la respiración. El primer frotamiento no produjo ningún efecto. Pencroff no había apoyado la mano bastante, temiendo arrancar la cabeza de la cerilla.
No, no podré, dijo. Me tiembla la mano. La cerilla no se enciende. No puedo, no quiero. Y levantándose, encargó a Helber que lo reemplazara. El joven no había estado en su vida tan impresionado. El corazón le latía con fuerza. Prometeo, cuando iba a robar el fuego del cielo, no debía estar tan nervioso. No vaciló, sin embargo, y frotó rápidamente en la piedra. Oy- Oyóse un pequeño chasquido y salió una ligera llama azul, produciendo un humo acre. Albert volvió suavemente al palito de madera para que se pudiera alimentar la llama, y después aplicó la corneta de papel. Este se encendió y en pocos segundos ardieron las hojas y la leña seca. Algunos instantes después crepitaba el fuego y una alegre llama activa por los vigorosos soplos del marino se abría en la oscuridad. ¡Por fin! Exclamó Pencroff, levantándose. En mi vida me he visto tan apurado. El fuego ardía en la lumbre formando de piedras planas. El humo se escapaba por el estrecho conducto, la chimenea tiraba, y no tardó en esparcirse dentro de un agradable calor. Me había que impedir apagar el fuego y conservar siempre alguna brasa debajo de las cenizas. Pero esto no era más que una tarea de cuidado y atención, puesto que la madera no faltaba y la provisión podría ser siempre renovada en tiempo oportuno. Pencroff pensó primeramente en utilizar la lumbre para preparar una cena más alimenticia que los litodomos. Halbert trajo 2 docenas de huevos. El corresponsal, recostado en un rincón, miraba aquellos preparativos sin decir palabra. 3 pensamientos agitaban su espíritu. ¿Estaba vivo Cyrus Smith? Si vivía, ¿dónde se hallaba? Si había sobrevivido a la caída, ¿cómo explicar que no hubiese encontrado medio de dar a conocer su presencia? En cuanto a Nab, vagaba por la playa como un cuerpo sin alma. Pencroff, que no conocía 52 maneras de arreglar los huevos, no sabía cuál escoger en aquel momento. Se tuvo que contener con introducirlos en las cenizas calientes y dejarlos endurecer a fuego lento. En algunos minutos se verificó la cocción y el marino invitó al corresponsal a tomar parte de la cena. Así fue la primera comida de los náufragos en aquella costa desconocida. Los huevos endurecidos estaban excelentes, y como el huevo contiene todos los elementos indispensables para el alimento del hombre, aquellos pobres gentes se encontraban muy bien y se sintieron confortados. Ah, si no hubiera faltado uno de ellos a aquella cena, si los 5 prisioneros escapados de Richmond hubieran estado allí, bajo aquellas rocas amontonadas, delante de aquel fuego crepitante y claro, sobre aquella arena seca, quizás no hubieran tenido más que hacer que dar gracias al cielo. Pero el más ingenioso, el más sabio, el jefe Cyrus Smith, faltaba y su cuerpo no había podido tener una sepultura. Así pasó el día 25 de marzo. La noche había extendido su velo. Se oía silbar el viento y la resaca, monótona batir la costa. Los guairos empujaron y revueltos por las olas rodaban con un ruido ensordecedor. El corresponsal se había retirado al fondo de un oscuro corredor después de haber resumido y anotado los incidentes de aquel día. La primera aparición de aquella tierra, la desaparición del ingeniero, la exploración de la costa, el incidente de las cerillas, etc. Y ayudado por su cansancio logró encontrar un reposo en el sueño. Helbert se durmió pronto. En cuanto al marino, velando con un ojo, pasó la noche junto a la lumbre, a la que no faltó combustible. Uno solo de los náufragos no reposaba en las chimeneas. Era el inconsolable, el desesperado Nab, que toda la noche y a pesar de las exhortaciones de sus compañeros que le invitaban a descansar, erró por la playa llamando a su amo. Bueno, esto es todo por hoy. Ahí se termina el capítulo. Recuerden que este podcast lo publico en YouTube y también está en Spotify, porque a algunas personas se les facilita más escucharlo por alguno de esos dos medios. Entonces están esas dos opciones para seguir escuchando este audiolibro. Gracias por escucharme.